Qué bueno que podamos entender alguna vez una generación que entienda la importancia de estar congregados en su nombre. ¿Sí? Hay países que no tienen la posibilidad ni siquiera de decir el nombre del Señor. Y nosotros a veces tenemos eso de elegir los días que vamos a la reunión. La verdad que deberíamos hacer un intercambio. ¿Sí? Algunos de esos países que vengan para acá y ya, si yo dicen ahí automáticamente, no es tan fácil la vida. Y otros, bueno, y podríamos ir para allá, a ver si el Evangelio no es tan fácil de vivir. Eh, el domingo estuvimos haciendo el puntapié inicial, haciendo las primeras caminatas, caminando en esta palabra que le hemos puesto palabras concluyentes que transforman realidades. La realidad es que todavía estamos, decí conmigo, en el prejardín. Prejardín, ni siquiera en el jardín, en el prejardín. Porque viste que viene jardín preescolar, bueno, nosotros estamos en salita de 2, sería, salita de 1. No sé si hay salita de 1 que no guardaría. Maternal, ahora le dicen maternal. Bueno, ahí estamos de lo que es decir palabras concluyentes o expresar palabras concluyentes para que sean transformadas realidades definitivamente. Si nosotros hemos tenido un vicio evangélico por una mala enseñanza, y ese vicio que hemos adquirido es creer que todo lo que decimos va a generar un impacto de la realidad de Dios en donde nos movamos. Usted declare la palabra, diga la palabra y lo que declare o diga va a pasar. ¿Sí? Si te dijeron algo como eso y primero no te dijeron lo que te voy a decir ahora, quiero decirte que te expresaron una media verdad. Porque no podemos hablar de palabras concluyentes. ¿Qué es una palabra concluyente? Vamos a hacer un poco de docencia. Una palabra concluyente es una palabra determinante. Es como decir, acá llegó la palabra. ¿Sí? Acá llegó la palabra. Si vos y yo tenemos la posibilidad de que donde vamos decimos acá llegó la palabra, y cuando decimos acá llegó la palabra es porque algo pasa definitivamente, es porque estamos caminando un poco más que el preescolar. Pero en la generalidad, en la iglesia a nivel global, todavía no hemos visto una manifestación tan contundente de la palabra de Dios. Y es necesario que podamos trabajar en edificar algo sustentable en el tiempo, que cuando hable, ¿sí? Cuando digo algo estoy hablando de alguien, estoy hablando de la iglesia como cuerpo, de la iglesia como institución, que cuando hable la palabra sea tan concluyente, tan determinante, que la realidad en ese lugar sea transformada. Nosotros hemos creído que transformar una realidad era hacer una campaña en un barrio. Y no está mal en una primera instancia. Son 20, 30, 150 personas reunidas en su nombre en un lugar. Hagan una campaña en un barrio si quieren. Pero que no sea una campaña proselitista sobre Dios. Nosotros no necesitamos hacer proselitismo acerca de Dios. Hemos hecho proselitismo, entonces hemos dicho cosas como esta: vení que el Señor te va a solucionar todo. Y eso es proselitismo. Eso es decir, votame a mí que te va a ir bien. ¿Sí? Votá al Señor que todo te saldrá bien. Y eso es proselitismo. Dios no nos mandó a hacer propaganda, Dios nos mandó a expresar su palabra. Decirle si querés al de al lado, Dios no necesita tu propaganda, pero sí necesita que expreses con contundencia su palabra. Y cuando hablamos de una palabra concluyente, estamos hablando de eso, de algo que donde se habla, se cambia una atmósfera, se cambia una realidad. Donde se habla, y cuando digo donde se habla, a veces creemos que donde se habla es donde se habla afuera. O sea, acá hay un ámbito en el cual estamos hablando la palabra. Pero no solo es en el ámbito o en el lugar donde yo digo la palabra. La palabra tiene que ser tan contundente que primero me transforme la realidad interna. ¿Sí?
No se necesita hacer un curso para transformar la realidad interna. La realidad interna la transforma la palabra. Cuando no hay transformación interna y solamente hay palabras, lo que estamos trabajando o estamos en presencia de una religión. Estamos en presencia de palabras huecas. Pero cuando la palabra empieza a transformar, y yo no digo que la transformación tiene que ser en 10 minutos ni en 5 minutos. Hoy me crucé con una persona por la calle que no se congrega con nosotros, pero que me conoce, y me llamaba a los gritos, vení, por favor. Estaba demasiado desesperado. Entonces cuando llego, me dice, te tengo que hacer una pregunta, porque bueno, si como sé que sos pastor, vos sabés que me congrego en otro lado, pero me podés contestar. Y, ¿cuál sería el problema? A ver, no tendría que haber inconvenientes, la gente podría tener la capacidad o la posibilidad de consultar. Pero bueno, y me dice esta persona, yo dejé las drogas, yo dejé el alcohol, yo dejé el juego, dejé un montón de cosas por la palabra. Y de hecho toda mi familia se convirtió al Señor porque yo empecé a tener este cambio. Digo, qué bueno, pero tengo un problema. Digo, ¿cuál es tu problema? No, que no puedo dejar el cigarrillo. Le digo, bueno, pero ¿cuánto fumabas antes? Y antes me fumaba un montón de atados. Y ahora 5, 6, 7. ¿Atados? Le digo. No, cigarrillos. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál es el problema? No, porque mi problema es que Dios no me escuche. Porque como todavía fumo, capaz que Dios no me escucha. Entonces le digo, pero si todo lo demás te escuchó, sí. Y bueno, entonces, ¿cuál es el problema ahora? Estás en un proceso. Esto es progresivo. No, porque si voy y pregunto, capaz que me dicen que tengo que dejarlo enseguida y a mí me cuesta. Le digo, bueno, cuando vos tengas la necesidad y el espíritu te lo va a decir. Le digo, ¿por qué por el espíritu? Y ahí me dice, claro, no es por fuerza, no, es por el espíritu. Y el espíritu te va a marcar la necesidad de fumar cada día menos. Ahora, si vos te haces el sordo cuando el espíritu te marque la necesidad de fumar menos, ahí estás adelante de un problema y no vas a poder solucionar hasta que vos no escuches. El problema no es que Dios no te hable, el problema es que vos después no lo escuches, porque vos vas a estar pendiente de otras cosas. Entonces, ¿a qué iba? Que toda transformación que produce la palabra es progresiva. Ojalá sería por arte de magia y en 2 minutos estaría todo cambiado. Por eso yo te voy a invitar, no que le digas ahora, pero que busques a una persona que vos conozcas, en quien la palabra esté haciendo efecto y lo felicites por el proceso que la palabra está haciendo para bien en él. Porque siempre estamos viendo lo que le falta a los demás. Empecemos a ver lo que ya tienen, lo que ya ganaron, lo que ya conquistaron. Porque si no nos transformamos en jueces constantemente, ¿sí? Nosotros no podemos ver cuánto de los que estamos acá alguna vez hemos visto algún deporte, ¿sí? Y el deportista va ganando. No, tenés que ganar mejor. No, bueno, tranquilo, ganó. Ganó. Bueno, cada batalla que nosotros vamos peleando es un triunfo. El tema es que vayamos y entendamos que estamos en un proceso. Por eso yo te voy a invitar a que durante la semana, mañana, pasado, busques a alguien que vea que ha generado un cambio en su vida, que ha empezado, y le digas, che, qué bueno, te felicito porque empezaste. Si empezaste y perseverás, vas a terminar, así que qué bueno que empezaste. Y contá conmigo para perseverar. Porque a veces es por magia, no, también necesita del cuerpo esa persona. Entonces, qué bueno que empezó el cambio. ¿Sí? Y te digo, si al que le decís eso es tu esposo, tu esposa. Y ni te digo si son tus hijos. Si vos le decís a uno de tus hijos, cuesta, sacalo. Qué bueno hijo, qué buena hija, que vas progresando, ¿sí? Que vas siendo transformado. Te felicito. ¿Sí? Amado, estoy acá no para hablarte de esto porque no es el tema de hoy, pero te quiero felicitar porque yo te veo todas estas caras y todas estas caras hablan de una transformación que Dios empezó y que vos determinaste, y los que están acá y bueno, los que están ahí en internet que nos están saludando, empezó una transformación. Que vos determinaste que esa transformación sea por obra del Espíritu. Mi palabra para eso es perseverar. No te bajes, porque empezó. Y si empezó,
significa que va a terminar. Ahora, antes de nosotros hablar de manera concluyente, hay algo que nosotros tenemos que aprender y es lo que la iglesia le ha costado enseñarnos, ¿sí? El poder de la vida está en la palabra, sí, pero antes de que la palabra salga de nuestra boca, tiene que haber algo que se llama oír bien. Y algo estuvimos desarrollando el domingo, pero a ver, amados, porque lo hayamos dicho un domingo no quiere decir que a partir del domingo todos estemos oyendo bien. Esto también es progresivo. El afinar los sentidos espirituales es progresivo. Entonces, si necesitamos ser redundantes, o mejor dicho, si necesitamos hablar sobre los temas la mayor cantidad de veces posible, es porque los temas no se nos pueden agotar porque lo escuchamos un domingo. Nosotros necesitamos profundizar en cada tema que escuchamos. A eso se le llama oír bien. Cuando yo oigo bien, empiezo a profundizar. Y cuando profundizo, estoy a las puertas de esa transformación que tanto anhelo, ¿sí? Los cambios o las transformaciones en Dios no se producen porque un día escuché un mensaje. Se producen por el oír concluyentemente la palabra. Si yo oigo concluyentemente la palabra, después la voy a poder hablar concluyentemente. Y definimos recién que concluyente era determinante. Era que donde se habla, se habló y se transformó. Entonces, yo quiero posicionarme en algunos pensamientos. Necesitamos posicionarnos en algunos pensamientos para poder oír con propiedad, para poder oír exacto y poder expresar con exactitud. Nosotros tenemos que entender que definimos la realidad que queremos vivir en base a lo que decidimos oír. Vos estás definiendo una realidad en tu vida. Los que están en internet, los que están acá, están definiendo una realidad en su vida. Por eso están oyendo esto. Entonces, vos definiste oír la palabra porque estás definiendo una realidad. Vos querés vivir la realidad de Dios en tu vida. Por eso estás escuchando la palabra, por eso estás oyendo la palabra. Están escuchando, hay que ver si estamos oyendo, pero eso es otro tema que lo vamos a ir desarrollando. Pero con certeza has definido sentarte acá o has definido ponerte detrás, iba a decir detrás del televisor, ya estoy. Has definido ponerte detrás del teléfono, iPad, tablet, computadora, para que la palabra te muestre el camino para transitar en la realidad de Dios. Y eso es muy bueno. Así que nosotros definimos la realidad que queremos vivir en base a lo que decidimos oír. Lo que vos decidas oír es lo que va a definir la realidad que vas a vivir. Eso es fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un pensamiento, ¿sí? Que lo traemos, no sé de dónde, quién dijo que quedaba lindo, pero lo trajimos y tenemos que empezar a desmistificar algunas cosas, quitarlas del medio de nuestra mente. Y es un pensamiento de que escuché la palabra y ahí se quedó la cosa. Me voy a la iglesia a escuchar la palabra. Y con eso ya estamos con el ribotril religioso, la pastillita de ribotril religiosa para calmar la ansiedad de toda nuestra vida. Entonces yo ya cumplí, yo ya fui, y ahora Dios, encárgate vos. Nadie dijo eso acá. Yo voy, así que vos encárgate de lo mío. Y eso no es tan así. Porque nuestra realidad no la determina la palabra. La realidad nuestra no la determina la palabra. La palabra determina la realidad de Dios. O sea, Dios vive en su realidad y habla su realidad a través de su palabra. Pero la palabra en sí misma no determina nuestra realidad. Lo que determina nuestra realidad es oír bien la palabra. Dios habita en su realidad, habla su realidad, y eso es lo que está en su agenda para que nosotros vivamos. Ahora, que Dios haya hablado no quiere decir que yo haya oído. Y que Dios haya hablado no quiere decir que yo viva lo que Dios habló.
hay un engaño al que tenemos que morir. Porque me congregue en un lugar, no estoy viviendo o no estoy viviendo lo que se dice en ese lugar. No significa que porque me congregue en un lugar estoy viviendo lo que se dice en ese lugar. Estoy viviendo lo que oí de la palabra. Si yo oí un 10% de la palabra, yo estoy viviendo un 10% de la realidad de Dios. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Así que nuestra realidad no está determinada por la palabra, nuestra realidad está determinada por lo que oigo de la palabra, no por la palabra en sí misma, porque lo que oigo es lo que creo y lo que creo es lo que vivo. Por eso es tan importante cuando algunos de ustedes traen para anotar, porque cuando hablamos de oír, no solamente hablamos de estar sentado y que lo que se dice entre por los oídos. Estamos hablando de prestar atención y de comer lo que se está hablando. ¿Sí? ¿Estamos claros? O sea, no es solamente, bueno, me siento acá y que me hablen y bueno, Dios hará lo que tenga que hacer. No, no, yo tengo que oír. Si yo vengo a escuchar, si yo vengo a oír, voy a oír. Si vengo a sentarme, no voy a oír. Mejor dicho, no te quedes parado, sentate y oí a la vez, las dos cosas. La fe no viene por creer, la fe viene por oír. La fe no viene porque, hermano, crea y tendrá fe. No, no, no va a tener fe porque crea, va a tener fe porque oiga. Porque dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero antes de creer tuvo que oír. Si no, ¿cómo vas a creer lo que no oíste? Decirle al de al lado, es imposible creer lo que no oís. Es como que yo te diga, y vos digas amén. Por más que yo le ponga agar y me quede colorado de hacer gesto, no oíste. Y si no oíste, no podés creer. Y si no podés creer, no vas a poder tener fe. Que la fe es Cristo en nosotros. Dice tu Biblia que la fe viene por el oír la palabra. Y acá ha habido un problema de interpretación. Salvo Reina Valera y alguna que otra versión más, la mayoría de las versiones de traducción de la palabra no dicen la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La mayoría de las traducciones dicen Cristo. Vos decís, es lo mismo. Ni. Es lo mismo, pero nosotros tenemos incorporado que Dios, arriba Dios, entonces es un engaño que la mente va creando. Cuando yo digo oír la palabra de Cristo, ahí estoy entendiendo a quién tengo que oír y cómo tengo que oír. Y quién está en mí para que lo oiga. Porque Dios, recuerden, amados, que le habla a Cristo. Entonces, Cristo se encarga de traducir a Dios para que Él nos hable a nosotros. Cuando el pueblo de Israel cuenta la historia bíblica, que el pueblo de Israel se quiso, o mejor dicho, Moisés le dijo, venga, vamos todos a escuchar a Dios. El pueblo no quiso ir, porque iban a tener miedo. Tenían miedo de escuchar la palabra de Dios. Entonces se necesitó un mediador para que les pueda explicar la palabra. Y en ese momento fue Moisés. Eso fue tipo y sombra de lo que iba a venir. Ahí hizo de Cristo Moisés. Entonces, la palabra de Dios primero pasa por el filtro que es Cristo. ¿Estamos claros hasta acá? Romanos 10, 12 al 18. Vamos a leer una de las versiones que dice lo que te estoy comentando. Es la nueva versión internacional. Dice, Pablo viene hablando sobre que no hay supremacía del pueblo de Israel por sobre los demás.
Dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el Señor, el nombre del Señor, será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán? Y acá empieza el protocolo de Dios. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿cómo van a invocar a quien no ha creído? Pero seguimos con el protocolo. ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Y después viene, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensajero que trae las buenas nuevas. Sin embargo, no todos aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. No encontré más lavandina para ponerle a esto para que quede clarísimo. Había una época, un predicador que decía, es palabra de Dios. Y todos ahí decían, te alabamos, Señor. Así que es palabra de Dios. Amados, Dios, hay un momento, en realidad Dios le dio, pero hay un momento que permite que así sea. Le dio la capacidad al hombre de oírlo en Cristo. ¿Sí? Le dio la capacidad al hombre de oírlo en Cristo. Y vos decís, pero cuando Dios, a mí me predicaron el mensaje, yo no tenía a Cristo. No, pero sí, porque había una realidad. Cuando Él viene y prepara a una persona para oír el mensaje, lo rodea de la atmósfera de Cristo. Lo separa y lo mete en una atmósfera diferente. ¿Sí? Vos, lo que pasa es que vos y yo no nos dimos cuenta que pasaba todo eso. Pero cuando nosotros nos predicaron el mensaje, porque dice, ¿cómo van a ir si no son enviados? Claro, cuando Dios te pone una persona adelante, es porque a ese lo rodeó de Cristo, para que, mejor dicho, ese va a expresar Cristo para que vos seas rodeado de Cristo. Y que cuando recibas la palabra, sea la palabra de Cristo. El problema es que hemos hecho esto. Dios envía y en vez de hablar la palabra de Cristo, nos ponemos a hablar de mi testimonio. Y la fe no viene por mi testimonio. Mi testimonio puede hacer que alguien vaya a la congregación un rato a ver qué pasa. Y si no resulta o no me gustó o predicó demasiado largo el pastor, bueno, acá no viene ni pasa eso, pero en otros lugares. Y me aburrí y no entendí nada, me voy y no vengo más. ¿Por qué? Porque le hablé de lo que me pasaba a mí. Entonces no generé la expectativa en la fe, sino que generé la expectativa en que Dios haga algo con él. Ahora, cuando la fe viene por el oír la palabra de Cristo, ya es otra cosa. Porque el Señor envía al mensajero y el mensajero habla a Cristo. Y cuando el mensajero habla a Cristo, el otro recibe una especie de inyección y esa inyección se llama fe. Pero primero oyó y después viene la fe. Y ahí empieza todo su proceso de crecimiento. Es más, ni siquiera le tenés que decir, vamos a tal lado. Simplemente es cuestión de acompañarlo en su proceso de madurez hasta que no deje de invitar gente. Quiero decir que la persona misma se va a sentir con la necesidad y te va a decir, che, a ese lugar donde vas vos. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Si Dios pone una persona delante mío para hablar, es porque ya me habilitó para oír. O sea, cuando yo digo no entiendo, es porque yo decidí no entender. Pero cuando Dios pone una persona delante mío, es porque ya me habilitó para oír y oír bien. Después yo tengo dos opciones, cerrar el oído o dejarlo abierto. Si yo dejo el oído abierto, voy a tener la posibilidad de que empiece el proceso de transformación o de que se profundice
el proceso de transformación. Entonces, cuando yo escucho la palabra, yo tengo que tratar de tener la mente lo más limpia posible para estar pendiente de lo que la palabra tenga para decirme y no de lo que yo tengo ganas de escuchar. Eso es fundamental. Porque yo tengo que entender esto. Antes de oír bien, decí conmigo, antes de oír bien, tengo que tener la decisión de erradicar lo que oí mal. Si yo me siento acá y a lo que ya oí en mi vida le quiero sumar, tengo un problema. Por eso la predicación del Evangelio debería ser, te voy a decir algo que nunca nadie te dijo en la vida. Aunque le diga lo mismo que le dijeron todos, pero porque dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para que los que le aman. Entonces, ¿qué significa? Esto no lo oíste nunca, aunque creas que lo hayas oído. Entonces, si yo tengo la decisión de no sumarle a lo que ya oí, lo que empiezo a oír, sino que tengo la decisión de dejar de lado lo que oí para vivir en lo que Dios hoy habla, yo tengo una gran batalla ganada. Y es esa batalla que tanto se produce adentro de mi mente. Yo no tengo que acomodar, amado, esto es lo que tenemos que entender, no tenemos que acomodar la palabra a nuestras vidas. La palabra se acomoda sola. Yo tengo que acomodar mi vida a la palabra. Y para eso tengo que sacar, erradicar, quitar de mi mente todo lo que oí mal. ¿Y cómo se hace? ¿De golpe? No, porque capaz que ni te acordás que lo oíste, pero sí con la determinación que lo que voy a oír sea la primera vez que lo escucho, y no solo sea la primera vez que lo escucho, sino que a la vez sea algo que me va a transformar la vida. Yo me tengo que sentar con la capacidad dada por Dios y el entendimiento de esto me va a transformar la vida. Mi vida no va a ser igual a partir de que oiga esto, aunque yo venga y te diga, hola, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Por tu decisión de que la palabra que salga de esta boca, tu decisión de que sea algo que transforme tu vida, ya te va a generar otra expectativa. ¿Y sabés qué va a empezar a pasar? Vos vas a tener hambre y acá vas a haber de comer. Y se produce que el Cristo que está en vos llama al Cristo que está en mí y se arma una ensalada de Cristo acá que terminamos todos empachados de la vida del Hijo. ¿A qué llamamos oír bien? A una sola cosa, a la determinación de ser gobernados por el Espíritu. O sea, ya no soy gobernado por lo que oí antes, soy gobernado por el Espíritu. A eso llamamos oír bien, a nuestra determinación de ser gobernados por el Espíritu. No significa que no me voy a equivocar, no significa que no le voy a errar, no significa que no voy a, como dicen los chicos en arameo, a patinar. Significa que cuando le erre, yo me voy a reencauzar. Cuando me equivoque, yo voy a saber volver al lugar donde no tendría que haberme corrido. Y cuando patine, me voy a saber levantar y así caminar hacia el lugar que tengo que caminar. Por eso es tan importante entender lo que es oír bien. Decí conmigo, oír bien es determinar ser gobernado por el Espíritu. Amados, para el que oye bien, nunca es un problema tomar decisiones. Para el que oye bien, nunca es un problema tomar decisiones, obviamente basadas en la palabra, porque sabe que si es torpe, va a ser reencauzado. Para el que realmente determina oír bien, ¿y qué significa estar oyendo bien? Como decíamos recién, yo estoy determinado a que me gobierne el espíritu. Me puedo equivocar, pero yo sé que por más torpe que sea, voy a ser reencauzado. Dice Juan 10, 27 al 30. Dios, a través de Juan, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Cuántos oyen la voz de Dios? ¿Sabes por qué oís la voz de Dios?
Porque Él te conoce. ¿Necesitamos conocer a Dios? No, necesitamos ser conocidos por Dios. Una vez que somos conocidos, después podemos empezar a conocerlo. Pero primero nos conoció Él, por eso lo oímos. No lo oímos porque nosotros decidimos oírlo, lo oímos porque Él nos conoció primero. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. O sea que por más que alguien determinado a oír bien se pueda llegar a equivocar, acá te queda bien en claro, el Padre te dice, nadie, nada te va a arrebatar de mi mano. Aunque te escapé un cachito, pero te voy a volver a agarrar. Porque acá no se trata de que vos me conociste, yo te conocí. Me di a conocer. Yo te conocí y me di a conocer. Y por eso me oís. Y por eso nadie te va a arrebatar de mi mano. Porque me oís. Oír bien asegura que la nueva naturaleza que portamos gobierne sobre todo conflicto. Eso es lo que nos asegura oír bien. Si oigo bien, yo voy a saber qué hacer en el conflicto. A ver, un bombero ante un incendio reacciona automáticamente. No está pensando, ¿qué tiro? Agua, vientito, arenita. Se quemó todo ya. Un bombero ante un incendio sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque entrenó antes. Porque antes oyó las instrucciones. Entonces, como oyó, a la hora de enfrentar la situación, la sabe resolver. Alguien que trabaja en defensa civil ante una catástrofe, vos lo vas a ver tranquilo como agua de estanque. Todos corriendo, todos viendo qué pasó, se cayó todo. Los tipos van con la valijita, casquito. Por ahí corren un poquito porque la situación lo demande. Vamos a sacar esta piedra que es la más grande. Mira, hay una persona abajo. No, no, no. Vamos a sacar esta piedra. Ante un derrumbe, los tipos saben qué piedra tocar y qué piedra no tocar. Saben cómo sacar a la persona. Vamos a sacarlo que se está muriendo ahogado. No se va a morir, no se va a ahogar. Tranquilo. Vos imaginate que te sentás acostado en la mesa de operaciones si fueras al médico, ¿no? Un cirujano. Y el cirujano, ¿dónde está el apéndice? ¿Dónde está el apéndice? ¿Dónde está el apéndice? Bueno, yo le mando a la rodilla. O sea, no, anteo yo. Y en el momento de crisis, supo qué hacer. Lo más probable es que si en la mesa de operaciones el médico pida un libro, no te mueras de lo que te está por operar, sino que te mueras de un infarto ahí nomás. El conflicto, cuando se produce, es para ver dónde estamos parados respecto a lo que oímos. Si yo oí bien, el conflicto no me va a sobrepasar. No se me va a meter por encima. Yo voy a gobernar el conflicto porque oí bien. Por eso oír bien no es una cuestión que la podemos soslayar, la podemos pasar por encima. Oír bien es determinante para nuestras vidas. Porque oyendo bien voy a saber lo que voy a decir en el conflicto. Si yo no oí bien en el conflicto, no voy a saber qué decir. Por eso es necesario oír bien. No sé si te va a acordar de todo, pero de oír bien, te vas a ir a dormir y te vas a oír bien, oír bien. Si yo no sé qué hacer en el conflicto es porque oí mal, porque entrené mal. ¿Y por qué se entrena mal? ¿Porque oí mal o porque no oí? ¿Por qué una persona entrena mal? ¿Porque oyó mal las instrucciones de lo que tenía que hacer o porque no las escuchó? Yo no sé si a vos te pasó, pero yo conozco gente que va al gimnasio y entra a hacer ejercicio sin el asesoramiento de un preparador físico, sin haber ido al médico.
Hay que bajar la panza. Entonces va y se pone a hacer abdominal. Y después el otro día no se puede mover del dolor de cintura. El estómago le quedó rígido por 25 años más o menos, pero no desde que se le hicieron las tablitas, le quedaron los músculos así para adentro. Porque se ponen a hacer cosas sin haber oído a un profesional sobre cómo tener que hacer el ejercicio. Por eso es necesario oír bien y profesionalmente para poder entrenar bien. Nadie en un equipo haría lo que quiere a la hora de entrenar. Si cualquiera de nosotros seríamos parte de un equipo de lo que quiera, ¿sí? Porque puede ser fútbol, básquet, vóley, badminton, backgammon, lo que vos quieras. Si somos parte de un equipo, ¿no se supone que todos tendríamos que entrenar a una sola voz? Una voz habla, cada uno de nosotros se oye y entrenamos conforme a eso porque el técnico sabe lo que el equipo necesita, ¿o no? ¿Por qué no pasa en la iglesia? Dios habla y cada uno entrena como quiere. Ay, pero no, yo no estoy para esto. Esto no es para mí. ¿Quién define a quién estás escuchando? Mi manera de vivir el Evangelio está definida no por la palabra ya definió y quien está en Cristo le va bien, sino por cómo oigo. Como decíamos recién, si yo oigo mal, voy a entrenar mal. Y a la hora de llevar a la práctica lo que entrené, voy a entrenar cualquier cosa. Y esa es la iglesia que tenemos hoy día. Es una iglesia que no puede hablar palabras concluyentes porque es una iglesia que le falta entrenamiento. Si yo me quisiera ir a jugar al Barcelona, me voy a morir. Ni siquiera voy a estar cansado, me voy a morir directamente. Y van a estar jugando todo y yo, porque no voy a poder. No, pero yo tengo habilidades. Yo sé, yo ya sabés los años de fútbol que tengo. Sí, pero parate en una cancha ahora y después contame y contale a todos los que están ahí acerca de tu experiencia en el fútbol. En el mundo natural no hacemos cosas que en el mundo espiritual queremos hacer. Si no nos funcionan en el mundo natural, ¿cómo nos van a funcionar en el mundo del espíritu? ¿Alguna vez alguien me podrá explicar eso? ¿Por qué si lo que sabemos que en el mundo natural no funciona, trasladándolo al mundo del espíritu lo queremos hacer funcionar? Por fe. ¿En quién? Amados, tenemos trabajo, tenemos tarea, pero todo se soluciona de una sola manera, oyendo bien. Mucha gente vive y hace sin oír. Hay gente que dice, tengo que servir al Señor. ¿Cómo? Predicando la palabra. ¿Cuál? Palabra de Dios. Ay. ¿Y cómo vas a hacer? Arranco. ¿O no nos envió ya? Sí. Pero profesionaliza un poquito. Porque por hablar así, así nos va. Porque el problema no es que vas vos, el problema es que somos un cuerpo. Y si queda uno mal, quedamos todos mal. Si queda uno rezagado, quedamos todos rezagados. Si uno dice lo que no tiene que decir, después todos los que estamos atrás tenemos que decir lo que tendría que haber dicho el que lo dijo mal. Por eso es importante la conciencia de cuerpo, ¿sí? Pero yo tengo que entender que mucha gente vive sin oír y hace sin oír. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto oíste para tomar las decisiones que tomaste?
Caramba. ¿Cuánto oíste para decir que vas a hacer lo que vas a hacer? ¿Cuánto? 5 minutos, 2 minutos, un pedacito así. ¿Cuánto oíste cuando te pusiste a chusmear del hermano? Ah, no, perdón, eso no lo tenía que decir. ¿Cuánto oíste? ¿Cuánto? Nosotros somos rapidísimos, mirá, si nosotros fuéramos cowboys, seríamos los más grosos del oeste. Porque para decir amén somos rapidísimos. Amén. ¿Vos sabés lo que estás diciendo cuando decís amén? Pero la traducción está buenísima. ¿Vos sabés lo que estás diciendo? Cuando yo estoy diciendo amén, es voy a muerte con esa palabra. Me juego la vida por esa palabra. Cuando yo digo, no, la palabra que se predica ahí es palabra de verdad, yo estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? ¿De verdad estás de acuerdo? ¿La estás financiando? Entonces no estás de acuerdo. Silencio en la noche. ¿Estás dispuesto a que te ubiquen en el lugar que sea necesario ubicarte sin quejarte? Entonces no estás de acuerdo. ¿Hay problema? ¿Te vas al infierno? No. Pero no digas que estás de acuerdo, o yo no digo que estoy de acuerdo, si no estoy dispuesto a ir a muerte con la palabra. ¿Sigo? Amado, si yo oigo bien, se supone que estoy de acuerdo con todo lo que el combo de la palabra dice. ¿Cuántos están de acá dispuestos a vivir por y para la palabra? 3 o 4 levantaron la mano ahora. Amados, todo se pone detrás de la palabra. Todo. ¿Por qué te digo esto? La palabra no necesita elogios. Qué buena la palabra. Qué bueno que yo la pueda honrar, la palabra, eso está buenísimo. Pero la palabra no necesita elogios. La palabra necesita voluntades determinadas a vivirla. ¿Y cómo se vive la palabra? La palabra se vive yendo a fondo. Cuando cayó el Espíritu y llenó a todos los que estaban en Hechos 2, dice que todos se la jugaron. Y a partir de ahí empezaron a salir los apóstoles y se jugaron la vida por la palabra. Si yo no estoy determinado a jugarme la vida por la palabra, yo no puedo decir que yo vivo por la palabra, para la palabra, que la palabra me gusta, que yo puedo decir de todo, pero no puedo decir que estoy oyendo bien. El que oye bien está determinado. Decirle al de al lado si querés, la palabra no necesita tus elogios, necesita tu voluntad determinada para ir hasta el final. ¿Qué pasa cuando yo no estoy determinado a ir hasta el final? Es fácil engañarme. Es fácil sacarme del medio. Cuando no hay alguien que esté determinado a vivir por una causa, cualquier causa lo va a llevar para el lado que lo quiera llevar, cualquier causa. Entonces va a oír la voz que las demás causas quieran que escuche. Entonces empieza a ser un manipulado por la vida. Un manipulado por las circunstancias. No estoy hablando de personas que pueden cometer errores, de personas que se equivocan, estoy hablando de personas que no están determinadas a ir hasta el final. La mejor manera, amados, de engañar a alguien es hacerlo oír mal. ¿Vos querés engañar a alguien? Hacelo oír mal. ¿Y cómo se hace oír mal con una media verdad? Y si a esa media verdad le pones versículos bíblicos, olvídate, tenés engaño para hacer estofado. O para hacer guiso, que es más barato. No sé.
Amados, nunca va a dar fruto de Cristo el que decida oír mal. Y el que oye mal, y si no da fruto de Cristo, donde yo voy, el sistema es el que gobierna. Entonces yo voy a querer dar palabras concluyentes, voy a querer decir cosas determinantes, voy a querer cambiar atmósferas, voy a querer ser rey y sacerdote para Dios, voy a querer que la palabra funcione, y que la palabra esto, y que la palabra aquello, y que la palabra no va a funcionar en ningún lado si vos no estás determinado, primero, a oír bien. Porque si oís mal, cuando quieras presentar algo, lo vas a presentar mal. Y cuando te pares adelante de todo un sistema que hace miles de años que viene trabajando, ese sistema se nos va a reír en la cara. Pero qué bueno que es Dios que nos está dando la posibilidad de oír bien. Así como la fe viene por el oír, la rebelión también viene por el oír. Nada más que la fe viene por el oír bien. La rebelión viene por el oír mal. ¿A quién oye la rebelión? A la naturaleza equivocada. Amado, rebelión no es un hermanito que no se quiere congregar o que peca. Ay, este es un rebelde, no viene nunca. No, rebelión no es un hermano que congrega cuando puede o cuando quiere. La rebelión es la obediencia a una naturaleza que habla para gobernarnos. Eso es rebelión. Es todo un sistema operando para ser oído en la naturaleza equivocada, en la naturaleza adánica nuestra. Es todo un sistema hablándole a una naturaleza. Rebelión es quien decide obedecer deliberadamente a una naturaleza. No es alguien que le erra cuando va caminando. Es alguien que se va de una reunión como esta y dice, ¿qué dijo eso de financiar la palabra? ¿Eso dónde está? Esa es rebelión. Eso es estar escuchando a la naturaleza equivocada. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que hay que servir, que hay que... Porque si no honramos la palabra no va a tener efecto nunca. Ahora, ¿cuál es el problema? La palabra muestra una medida de juicio. Si yo no la honro, no voy a poder vivir esa medida de juicio. Amados, cuando la palabra no gobierna, es porque me hice amigo de la palabra. Y a un amigo se lo escucha, y a veces se lo escucha y se acepta, y a veces se lo escucha y no se lo acepta. Por eso la familiaridad por eso lo puse primero, es el peor enemigo de oír bien la palabra. Número 2, el otro problema por el cual oímos mal, el otro síntoma, es la autoexaltación. No lo voy a desarrollar mucho hoy, seguramente en otro momento, pero la autoexaltación es tener un concepto más alto de mí que el que debo tener. Eso es autoexaltación. Cuando yo estoy autoexaltado, escucho siempre a la naturaleza adánica. Yo no escucho a Dios. ¿Y quién es alguien autoexaltado? Alguien que cree que está para más de lo que está hoy. ¿Está mal tener anhelos? No está mal. El que anhela obispado, buena cosa anhela, te dice la Biblia, así que está bien tener anhelos. Lo que está mal es echarle la culpa a Dios, al perro, al gato, a la Virgen María y a la Virgen de Satanudo, porque yo no puedo estar en el lugar que tengo que estar, pero no estoy, porque nadie me ve. O sea, yo tengo que saber que la autoexaltación es una de las, o es uno de los síntomas de las personas que no oyen bien. La autoexaltación tiene una prima. La prima hermana de la autoexaltación es la arrogancia. Y la arrogancia dice, no necesitas a Dios. O sea, vos no estás escuchando la palabra,
está escuchando, citando a la amada Mabel, a la señora arrogancia, que es hermana de la ignorancia también. Porque la arrogancia nos deja ignorantes. Ahora, ¿cuál es el problema de vivir en la propia dependencia? Es que el Señor fue claro, y esto les pido que todos presten atención, los que están en internet, si estaba por masticar algo, déjalo ahí. ¿Cuál es el problema de la persona autoexaltada que es independiente de Dios? Y cuando soy independiente de Dios, el Señor fue clarísimo, ¿sí? Clarísimo. El que conmigo no recoge, desparrama. No dijo en el medio, el que conmigo no recoge, bueno, ya va a volver, ya va a venir a recoger. No. El Señor dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Y también dijo, el que no es conmigo, es contra mí. O sea, el que decide deliberadamente estar oyendo una voz que no es la palabra, automáticamente se pone en el papel, el que no es conmigo, es contra mí. Y andá y seguite peleando conmigo. Porque tengo novedades. En los 66 libros que tiene la Biblia, no hay uno que le haya ganado. Si no, escribimos el libro 67, que son nuestras memorias. Yo y mi victoria ante Dios. Pero hasta que no puedas escribir ese libro, quédate con lo que está ahí escrito, que dice que nadie le pudo ganar a Dios. La número 3. La número 3 es la autojustificación. Esta es la persona que siempre dice una excusa, siempre escucha las excusas, tiene una excusa para todo, tiene un versículo para justificar una excusa para todo. No doy el diezmo porque no está en el nuevo pacto. Fantasía. Ni siquiera se enteró que Abraham dio los diezmos antes de estar vigente un pacto. El problema es que no da los diezmos porque no quiere, porque es avaro, porque no le gusta. Pero no porque no está en la Biblia. El que se autojustifica siempre tiene una excusa y siempre tiene un justificativo. No solo para dar, sino para servir, para no ver la palabra, todo. Tiene una excusa y tiene un justificativo. ¿Sabe cuál es su excusa y su justificativo? ¿Querés escucharlo? Vos seguro que no lo dijiste y yo tampoco, pero conocemos gente que algún día puede llegar a decirlo. Bueno, pero Dios sabe. Dios sabe porque Dios me conoce. Claro, cabezón, porque te conoce, te está haciendo oír la palabra para que seas transformado por la palabra. Decirle si querés al de al lado, Dios sabe y te conoce y por eso te trajo para que escuches, oigas bien y seas transformado por el oír bien. Dios, si alguno de nosotros vive diciendo, no lo hago, pero Dios sabe, está oyendo mal. ¿Se va al infierno? No, tampoco, pero está oyendo mal. Espero que no se vaya. El número 4. Dijimos primero familiaridad, segundo autoexaltación, tercero autojustificación. Lo 4 que no me permite oír bien. El quinto síntoma que no me permite oír bien, parece, ¿viste los animadores de televisión que están una hora? Y nos vamos a una pausa. Y vos decís, pero decilo ahora. El número 4, ingratitud. El número 4 es la ingratitud. ¿Cómo detectás a una persona ingrata? Porque siempre le falta algo. No que le falta porque no tiene. Que no tengamos, es cuestión de en algún momento voy a tener.
siempre le falta algo, siempre necesita algo más, siempre se está quejando. Tengo trabajo, gano 50.000 pesos, pero yo quería ganar 51.000. La persona ingrata siempre se está quejando. Y ahí donde vas, la palabra, ¿cómo? No, la palabra espectacular, pero siempre se está quejando. El ingrato siempre le faltan, como decíamos, yo le decía 10 para el peso. Ustedes son más y mejores administradores. Al ingrato siempre le faltan 5 para el peso. Sí, todo bien, pero esa persona es ingrata. Y la ingratitud es una decisión. No es algo que me pasa. Me caí arriba de la ingratitud. La ingratitud es una decisión. Cuando Dios nos permite tener acceso a determinadas cosas y nosotros no tenemos la gratitud para poder reconocer que fue Dios el que me permitió llegar, ni mis méritos, ni mi manera de ver la vida, ni nada, fue Dios. Yo estoy oyendo una naturaleza que me está gobernando y corrompiendo. Y el número 5, vos decís, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo resumí en 5 puntos las 19 características que Pablo le dice a Timoteo sobre los hombres en los postreros tiempos. Hombres implacables, amadores de sí mismos, vanagloriosos. Y léete todo. Son 19 características. El número 5 es la avaricia. La avaricia es el que todo lo administra según sus prioridades. Por eso estamos hablando de que es un obstáculo para oír bien. Nosotros a veces creemos que el avaro es el que no quiere. No, el avaro es el que administra según sus propias prioridades. ¿Por qué administra según sus propias prioridades? Porque no oye a Dios. Y como no oye a Dios, administra de acuerdo a lo que a él le parece que hay que administrar. Y cuando hablamos de administrar no hablamos solo de plata, estamos hablando de toda la vida. El avaro cumple la función en el cuerpo, y acordate que cumplir una función en el cuerpo no es venir a hacer algo acá adentro solamente, sino cumple la función en el cuerpo que él considera necesario que hay que cumplir. Acá llegué yo y yo tengo ganas de hacer esto. Y estamos hablando de roles sociales, ¿sí? El avaro, como administra según su propia concupiscencia, de acuerdo a lo que a él le parece, como él cree que hay que administrar. Amado, estamos hablando de una naturaleza que se manifiesta. Y tiene, mirá, si el médico va y te dice, tomate una aspirina, que lo tuyo es una gripe, tranquilo, tomate una aspirina, que lo tuyo es una gripe. No sé si la gripe se va con aspirina, pero bueno, si el médico lo dijo, hacele caso. Ahora, si el médico viene y te dice, viste que te hacen así, te crean suspenso, ya el tratamiento. Hay que operar, hay que extirpar, hay que sacar, porque ya, si no te morís. Eso demanda una seriedad. Si vos te vas al médico y el médico te dice, tomate una aspirina que es una gripe, vos capaz que te vas riendo. Pues si el médico te dice, operá ya porque te morís, no te vas a ir riéndote. Demanda una urgencia. Estas características demandan una urgencia. Que si yo las tengo en mí, yo tengo que entender que demanda urgencia, porque me está corrompiendo. Me está corrompiendo por dentro. Y toda corrupción interna después se manifiesta en lo externo. No hay nada externo. La gente a veces dice, no, pero si Dios me diera, yo podría. No, es que Dios puso el all inclusive en vos, que es Cristo.
Y si gana terreno la corrupción, afuera gana la corrupción. Vos no necesitas algo externo para solucionar lo interno. Sale solucionando, y ahora lo vamos a ver, solucionando lo interno, se soluciona lo externo. Por eso acá estamos en un tratamiento intensivo y en el que estamos diciendo, amado, familiaridad, autoexaltación, autojustificación, ingratitud y avaricia son las características del cáncer que no nos permite oír bien. ¿Querés saber si sos familiar con la palabra? Fíjate cómo te dirigís a los demás en el cuerpo. Y ahí vas a ver que le estás sacando o poniendo familiaridad o no a la palabra. Oír bien me permite estar entrenado para todo lo que Dios convoque. Decirle al de al lado, si oímos bien para todo lo que Dios convoque, vamos ya a estar entrenados. No se trata de entrenarme para una situación de la vida. Se trata de estar entrenado para todo lo que se me convoque. Cuando yo oigo bien, Dios me permite entrenarme para todo lo que se me convoque a afrontar. Por eso Pablo podía decir, para todo he sido entrenado. Claro, él había oído bien. Entonces Pablo, que se ve que por lo que dice vivió muy bien, también pudo vivir muy mal, porque él había sido por todo y en todo entrenado. Pablo, de estar muy bien, terminó preso, pero ya estaba entrenado porque él había oído bien. Entonces, cuando fue la convocatoria a expresar lo que Dios quería expresar en el lugar que lo mandó, que fue a la cárcel romana, Pablo lo pudo hacer sin ningún romano, en todas las cárceles que anduvo Pablo lo pudo hacer sin estar pensando, estaré bien o estaré mal, qué pecado habré cometido que estoy adentro de una cárcel, qué será lo que me está pasando, Dios, no me escucha, Dios no me escucha, no, es que Dios ya te habló y vos escuchaste, vos oíste bien, por eso estás preparado para toda cosa que se te convoque. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, ya lo hablamos el otro día, porque bajo presión decido bien. ¿Y qué significa estar bajo presión? Es el chin chin que se produce cuando la palabra juega el partido contra mis criterios. Ahí me doy cuenta si estoy bien entrenado. Ahí me doy cuenta si escuché bien. Ante el conflicto, ¿quién gana? ¿Mis criterios o la palabra? Si oí bien la palabra, ante el conflicto gana la palabra y el conflicto queda bajo el gobierno de Cristo. Si el gobierno del conflicto depende de mí, más tarde o más temprano ese conflicto me rompe en 1000 pedazos. ¿Cómo compruebo que decidí bien? Esto lo dijimos el domingo, porque quedé mejor posicionado en Cristo y maduré. O sea, ¿cómo compruebo si mi decisión fue en base a la palabra? Porque quedé mejor posicionado en Cristo y maduré. A ver, amado, no es que va a venir el conflicto y decir, a ver cuál era la palabra que predicaron el 18 de agosto. No, como oí bien, yo ya estoy entrenado. Si vos ves un equipo de fútbol, el jugador no está, a ver, ¿cómo defino? No, ya estuvo entrenado para definir. ¿Corro o no corro? Ay, si me canso, no, porque ya estuviste entrenado antes del partido. Entonces, en el partido decidís lo que entrenaste antes. A mí, entrenar bien, por oír bien, me deja mejor posicionado en Cristo y más maduro en Él. ¿Qué significa madurar en Cristo? ¿Cuántos quieren saber qué significa madurar en Cristo? Madurar en Cristo significa que esa circunstancia no me gobierna nunca más. Eso es madurar. ¿Cómo maduraste? Porque esa circunstancia no me gobierna nunca más. Así que si hay alguna circunstancia en alguno de ustedes que no los gobierna nunca más, amado, que nadie te venga a decir inmaduro. Puedo ser inmaduro para otras cosas, pero para esto, no. Porque esa circunstancia no me gobierna nunca más, porque maduré. Si vuelvo al ciclo, es porque todavía no maduré. ¿Hay problema? No. ¿O sí?
Depende del tiempo que tengas ganas de perder en la vida. Decí conmigo, mayor madurez, mayores actitudes para hablar. Nosotros somos perfeccionados para oír bien. Dios nos perfecciona para oír bien. ¿Por qué necesito ser perfeccionado para oír bien? Porque si oigo bien, transmito bien. Y si transmito bien, Cristo manifiesta ahí su gobierno. Por eso necesito oír bien. Y somos perfeccionados para lograr oír bien. Cuando oímos bien, manifestamos bien. Fuimos perfeccionados de la manera que el Padre ha determinado para que podamos expresar bien. Expresamos la luz de Él a través de nosotros. Después charlamos si esa luz que expresamos es la que se necesita el ámbito. Y acá no me quiero meter mucho porque quiero terminar. Pero hay una realidad, amados. Nosotros siempre vamos a expresar luz. Siempre. Quien tiene a Cristo va a expresar una medida de Cristo. El tema es que yo haya madurado, haya sido perfeccionado para tener el entendimiento de que la medida de Cristo que estoy expresando es la que se necesita en ese lugar. Yo te lo voy a graficar de esta manera. Podemos iluminar este lugar con una vela o con todas estas luces que están prendidas. De las dos maneras va a haber luz. El problema es qué luz se necesita para estos metros cuadrados. Si yo tengo una vela prendida, no va a haber mucha luz en estos metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el problema? Que afuera se va a manifestar lo que adentro está pasando. Si adentro hay poca luz, que siempre va a haber luz. El problema es que si adentro hay poca luz, la luz que se exprese va a ser limitada. Entonces hay que ver si la luz que se necesita en el ámbito que me voy a mover o con las personas que me voy a encontrar es la luz que tengo que expresar para que haya gobierno de Cristo ahí. Por eso es tan importante permitirle al Padre llevarnos a la perfección. ¿Y cómo se logra? Oyendo bien. Y por último, si decí conmigo, si oímos bien, anunciamos bien. Y si anunciamos bien, las palabras, amados, serán tan concluyentes que van a determinar realidades. Si oímos bien, vamos siendo uno en el alma con Cristo. Porque el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Pero es necesario que Cristo gobierne el alma. Y si yo oigo bien, el cimiento que es Cristo me va permitiendo ser uno con Él en el alma. Ese cimiento va creciendo de tal manera en mi alma que se va a proyectar afuera lo que el Padre ya planificó que yo pueda tener acceso. Dice Tercera de Juan 2 al 4. Querido hermano, está hablándole al famoso Gallo, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. ¿Cómo se llega a la práctica de la verdad? Por oír bien. Los hermanos dice que le dieron testimonio de cómo está poniendo en práctica la verdad. Ahora, amados, la oración es tan determinante. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. La prosperidad de Dios no es una prosperidad que se alcanza afuera,
Yo veo mucha gente determinada a vivir un montón de cosas afuera, pero la realidad es que Dios nos está llamando a vivir una prosperidad interna, porque la prosperidad de Dios gobierna sobre cualquier pobreza. Aunque no haya dinero, la prosperidad de Dios gobierna. Por eso Él dice, vengan y compren sin dinero, porque no necesitan nada cuando mi prosperidad gobierna. ¿Cuántos saben que el Señor nunca le pidió plata a Judas? Y Judas llevaba la tesorería. Cuando hubo que organizar la última cena, Él no dijo, Judas, ¿cuánto hay en la bolsa? Cuando hubo que organizar la última cena, Él mandó a 2 discípulos a decirle al dueño de un lugar, el maestro nos manda para que organicemos acá. No le dijo la última cena, pero le dijo para que nos juntemos acá para cenar. Cuando hubo que ir a buscar un burro para que el Señor entre a Jerusalén, en ningún momento el Señor dijo, che, Judas, ¿hay plata o no hay plata? No, andá, porque ¿qué se movía en él? La prosperidad del Padre. Y cuando la prosperidad del Padre se mueve, la prosperidad del Padre gobierna. La prosperidad del Padre gobierna. Y todo le obedece. ¿Qué le decimos a este si le desatamos el burro? Nada. Simplemente que el Señor los manda. Esto para los que dicen, yo hubiera caminado con Jesús. Y así te manda. Imagínate a Pedro y a Juan. ¿Quién nos mandó a seguir a este loco? Que nos manda a buscar un burro. ¿Quién nos mandó? ¿Qué nos va a decir este? Nos van a sacar a tiro de acá. No había arma, pero importa. Nos van a sacar a piedrazo. Y cuando llegaron, la prosperidad estaba manifestada. ¿Por qué? Porque aunque se quejaron, aunque les molestó, aunque dijeron, bueno, oyeron y fueron. Decí conmigo, oír bien, prospera el alma. Y amados, cuando el alma es prosperada, nuestra calidad de vida empieza a elevarse. Por eso las enfermedades son producto de todo lo que oímos mal. Porque dice, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, goces de buena salud, así como prosperás espiritualmente. Todo lo que tenemos encima además, viste que a veces los médicos dicen, no te puedo encontrar lo que tenés, pero bueno, algo tenés. Claro, si me duele, ¿cómo no voy a tener algo? Es producto de un alma que no está prosperada. Amado, la prosperidad es de adentro hacia afuera, la de Dios. Toda persona que dice, yo voy a prosperar y después voy a... No, es la prosperidad que a Dios le interesa. Es la que se produce de adentro hacia afuera, por oír bien. La gente en el mundo tiene mucho, pero no prospera porque busca que sea a la inversa. Que tenga mucho no quiere decir que esté prosperado. Y no estoy hablando de dinero. Que tenga mucha familia, que esté con mucha gente, que tenga mucha gente alrededor. Yo no sé si a vos te pasó, pero a mí muchas veces me han querido vender el cuento del tío de que están bárbaro, pero después empezás a hurgar y te das cuenta que no era así. ¿Por qué? Porque la prosperidad de Dios solamente se manifiesta de adentro para afuera. Y la prosperidad de Dios no añade tristeza, no añade angustia, no añade dolor, no añade enfermedades. La prosperidad de Dios, donde toca, gobierna. Y siempre es de adentro para afuera. Amados, fuimos convocados a expresar la prosperidad de Dios. Cuando se expresa la prosperidad de Dios, es concluyente lo que pasa, es determinante. No hay más pobreza en ese lugar. Cuando se expresa la prosperidad de Dios, no hay más pobreza mental, no hay más pobreza física. Aunque lo veamos en el tiempo, pero yo cuando a veces veo, no, porque fuimos y predicamos el evangelio y se convirtieron 350, buenísimo. ¿Se fue la pobreza mental? Las personas se
¿Se dieron cuenta de que la libertad había llegado? La pobreza o la manera de vivir en pobreza no tiene que ver con tener dinero o no tener dinero. Tiene que ver con no haber conocido la prosperidad de Dios. Yo conozco muchísima gente con dinero y en el ámbito que me muevo te garantizo que conozco mucha gente con mucho dinero y son pobres porque no tienen la prosperidad de Dios funcionando en ellos. Amado, qué bueno que Dios nos dio la posibilidad de vivir en su prosperidad. Que nos está diciendo, así como prospera tu alma, van a prosperar todas las cosas. Así como prosperás espiritualmente, va a prosperar tu salud, va a prosperar tu vida. Pero es hacia afuera, es de adentro para afuera. Es el Espíritu el que alumbra y el que gobierna. La prosperidad de Dios será tan visible y tan determinante en la vida de los que oigan bien. Y yo estoy convencido de que acá hay gente que oye bien. Es tan determinante que todo sistema opresor va a caer por causa de esa prosperidad. Todo sistema que te oprime. Acá hay personas y hay personas que están oprimidas por un sistema corrupto que lo que genera es cada día más corrupción. Si nosotros vamos a buscar solucionar problemas internos con lo externo, estamos tocando corrupción y todo el que toca corrupción es alguien que termina corrompido y termina esclavo de la corrupción. Pero cuando tocamos determinados niveles de prosperidad, por causa de que prospera el alma. ¿Y por qué prospera el alma? Porque oímos bien. Amado, yo te garantizo que va a ser determinante. Determinante. Vas a ser concluyente. Donde pises, va a pisar la vida del Hijo. Pero es tiempo de eliminar de nuestras vidas. No sé si ahora, mañana. Esto es progresivo, recordalo. Pero es necesario eliminar obstáculos para poder oír bien. Todo lo que no te permita oír bien. Si identificaste el síntoma de la familiaridad, si identificaste el síntoma de la autoexaltación, de la autojustificación, el síntoma de la ingratitud, el de la avaricia, qué bueno que hoy sea una noche para empezar a callar las voces de esa naturaleza que te llevan a escuchar o a oír, mejor dicho, cada una de estas cosas que te hacen oír mal. Y por causa de oír mal, no puedo prosperar en el alma. Pero cuando oigo bien, el alma empieza a ser prosperada y Cristo empieza a ser gobierno y Cristo empieza a ser manifiesto y empieza a ser indetenible la vida del cuerpo y empieza a ser indetenible la vida de la iglesia. Amado, cuando todos entienden lo que tienen que hacer en Cristo, todos empezamos a vivir conforme a esa prosperidad que el Padre ya decidió. Iglesia, como prospera Cristo en el alma, prosperan todas las cosas. Oí bien. Oí bien. Porque solo la iglesia va a poder expresar prosperidad de Dios. Porque prosperidad de Dios es el Hijo expresado en esta tierra. Yo quiero que puedas orar ahí donde estás. Gracias por este tiempo que permitiste que la palabra sea manifestada, que le permitiste a todo tu ser quedar bajo el gobierno de la palabra. Pero esto no se tiene que quedar en un auditorio. Yo te voy a invitar a que puedas orar en función de esto, que puedas empezar a vivir conforme a lo que la palabra ya dijo, que si vivimos, la prosperidad es una cuestión de días. No es una palabra para aplicarla dentro de 10 años, es una palabra que si la aplicamos veremos resultados. Dios se manifestará de tal manera en y desde nosotros que veremos los resultados concretos delante de nuestros ojos en breve. Activa en oración
esa posibilidad de oír. Señor, yo no quiero seguir oyendo palabras que no tengo que oír. Señor, sé que tengo que dar fruto tuyo. Donde me mueva, tengo que dar tu fruto. Y tu fruto es algo próspero. Es alguien próspero. Es Cristo mismo. Dios hoy está hablando de una palabra para salir de un lugar que se llama mediocridad. La mediocridad nos ha atado a conductas y maneras de vivir que las justificamos diciendo son procesos de Dios. Y Dios dice, yo no te metí en ningún proceso. Salí de la pobreza, de la escasez que has metido en tu mente por causa de oír mal. Pero hoy la palabra te dice, hijo, hija, empecemos a oír bien. Porque el sembrador salió a sembrar y yo he determinado que seas la tierra en la cual mi semilla florezca y dé fruto al 30, 60 y 100 por uno. No se trata de lo que vas a tener, se trata de lo que ya tenés. Y eso es lo que nos llaman a expresar. Señor, permítinos vivir conforme a tu gobierno. Ya lo has determinado, solo que tenemos que verlo con la claridad que tu palabra nos permite. Amado, amada, oí bien y vas a tener claridad para manifestar bien. Que sea tu oración esta noche. No dejes pasar el tiempo. Que esto no sea una reunión. Y quienes escuchen esta palabra en algún momento de sus vidas, que no sea un momento en el cual escuché algo para quedarme tranquilo, o para llenarme de conocimiento, o para decir cumplí y escuché. No, que sea algo que lo oiga y lo empiece a vivir conforme a lo que oí. La palabra es concreta. Y cuando la palabra es concreta, los resultados son específicos y exactos. Vas a dar resultado de Cristo.